Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, listos y preparados para el chismecito. Soy, y estoy que no quepo en mí de la emoción por estar hoy con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, un escándalo que está que quema en Turquía, un verdadero terremoto en el mundo de la farándula, uno que involucra a dos de las estrellas más brillantes y amadas del país. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir Para los que no los conocen, Can Yaman es el actorazo que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su porte, su encanto y su talento ha protagonizado series que han dado la vuelta al mundo, como la exitosísima Erkenci Kuş, que lo catapultó a la fama internacional, y Bay Jail, que también fue un éxito. Y Demet Özdemir, por su parte, es una actriz talentosísima, de una belleza que deslumbra, y con una versatilidad que la ha convertido en una de las figuras más solicitadas. La hemos visto en series como la ya mencionada Erkenci Kuş, donde la química con Can fue explosiva, y Doğu Kaderindir, donde demostró su capacidad para interpretar papeles dramáticos y complejos. Pero espera, que esto no es todo. La conexión entre Can y Demet en Erkenci Kuş era algo más que química en pantalla. Era una chispa, una complicidad, un magnetismo que traspasaba la pantalla y que hizo soñar a millones de fans con un romance de ensueño. Y es precisamente esa conexión, ese sentimiento que nos transmitían, lo que alimenta este escándalo, lo que hace que todos estemos pegados a la pantalla esperando saber qué pasa. Así que siéntense cómodos, porque lo que les voy a contar va a dar mucho de qué hablar. Rumores bomba, supuestas declaraciones filtradas, especulaciones. Todo el drama que solo el mundo de las celebridades turcas puede ofrecernos. Y antes de que me olvide, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí les traemos siempre las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, los chismes más jugosos, el análisis más detallado y las opiniones más frescas. Así que suscríbanse, activen la campanita y prepárense para estar al día. Ahora, dejemos las formalidades y entremos en materia. El rumor principal, la mecha que encendió la hoguera, es que Can Yaman, supuestamente explotó contra Demet Özdemir Sí, lo escucharon bien. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué clase de explosión estamos hablando? Según las fuentes y los medios turcos, la palabra explotar se refiere a una reacción airada, a un momento de frustración, un arrebato emocional, posiblemente relacionado con ciertas declaraciones o situaciones que involucran a Demet. La información, como suele suceder en estos casos, es un poco difusa y se basa en rumores y filtraciones. Pero la idea general es que Can en algún momento expresó su descontento, su enojo o su decepción por algo que tenía que ver con Demet. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cuál sería el origen de este supuesto descontento? Aquí es donde entran en juego las teorías, las especulaciones, y el morbo que tanto nos gusta. Teoría 1, el éxito de Erkenci Kuş y las expectativas Una de las teorías más populares, y que tiene mucho sentido, es que todo esto tiene que ver con el impacto descomunal de Erkenci Kuş. La serie fue un fenómeno global, un éxito sin precedentes. Can y Demet se convirtieron en las estrellas más populares de Turquía, y su química en pantalla era innegable. La gente deliraba con ellos. Muchos fans soñaban con que esa conexión fuera real fuera de la pantalla. Soñaban con un romance, con una historia de amor que trascendiera la ficción. ¿Pero qué pasó después? ¿Por qué supuestamente hubo esta explosión? La teoría dice que Can en algún momento podría haber sentido que Demet no era del todo sincera con él. Quizás sintió que no se manejó bien la presión mediática y las expectativas de los fans. Tal vez, y esto es pura especulación, él esperaba algo más, algo que Demet no pudo o no quiso ofrecer. Es sabido que el mundo del espectáculo es un torbellino, y a veces las relaciones, incluso las amistades, pueden verse afectadas por la fama, las ambiciones y las estrategias de carrera. Teoría 2, diferencias en la gestión de la carrera Otra posibilidad muy común en el competitivo mundo del espectáculo, es que las tensiones entre ellos se hayan originado por decisiones profesionales. Después del éxito de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos diferentes en sus carreras. Can Yaman, con una imagen más atrevida y audaz,
se aventuró en proyectos internacionales, como la serie Sandokan. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en proyectos turcos, con papeles más enfocados en el drama y la interpretación. Quizás Can sintió que Demet no lo apoyó lo suficiente en sus proyectos internacionales, o que no valoró su ambición por crecer profesionalmente. O quizás Demet percibió que Can se estaba alejando de Turquía y de sus raíces, y eso generó fricciones. Recuerden que el mundo del espectáculo es un negocio, y a veces las amistades, incluso los supuestos romances, pueden verse afectados por ambiciones y estrategias. *** Teoría 3. Declaraciones y minimización de la relación ***. Una teoría un poco más oscura, y que ha ganado fuerza en algunos medios, es que el supuesto conflicto se relaciona con declaraciones que Demet podría haber hecho en entrevistas o en redes sociales. Según estos rumores, Demet en algún momento habría minimizado o restado importancia a la relación que tenía con Can en el set de Erkencikus. Quizás, y esto es solo una suposición, Can se sintió molesto por eso. Sintió que no se reconoció la conexión que existía entre ellos, la complicidad que compartieron, el impacto que tuvieron en el público. O tal vez la situación se complicó por terceras personas. Por otras relaciones que Demet haya tenido, o por la presión que ejercieron los medios sobre sus vidas personales. El escrutinio público sobre las celebridades es implacable y cualquier movimiento, cualquier declaración, puede ser interpretada y magnificada. Teoría 4. Personalidades contrarias ***. Además de todo esto, hay que tener en cuenta un factor importante, las personalidades de Can y Demet. Can Yaman es conocido por ser un personaje polémico. Tiene una personalidad fuerte, a veces controvertida. Sus declaraciones, sus acciones, han generado mucha controversia en el pasado. Es una persona directa que no se guarda nada, y eso, a veces, puede ser un arma de doble filo. Demet Özdemir, por su parte, es una persona más discreta, más reservada. Prefiere mantener su vida privada alejada de los reflectores. Es más cautelosa, más cuidadosa con sus palabras y sus acciones. Esta diferencia de personalidades podría haber jugado un papel importante en esta supuesta explosión. Quizás Can, con su impulsividad, reaccionó de forma exagerada a algo que Demet, con su reserva, no supo o no pudo manejar. O quizás la diferencia de personalidades generó malentendidos, roces y finalmente un conflicto. ***, ¿qué pruebas tenemos? La realidad de los rumores ***. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué pruebas tenemos de todo esto? ¿Hay algo que respalde estas teorías? La respuesta es, no hay pruebas sólidas ***. La mayor parte de la información proviene de medios turcos, muchos de ellos conocidos por ser sensacionalistas y por crear polémica. Las fuentes son a menudo anónimas, cercanas a las celebridades, y la información se basa en rumores, especulaciones, y en ocasiones, en interpretaciones de declaraciones y publicaciones en redes sociales. Es importante ser cautelosos y tomar todo esto con pinzas. No hay una confirmación oficial de Can o Demet al respecto. No han emitido declaraciones directas. No han confirmado ni negado los rumores. La falta de pruebas concretas no significa que los rumores sean falsos. Simplemente significa que no podemos saber la verdad absoluta. La realidad, en estos casos, es que las celebridades turcas son extremadamente cuidadosas con su imagen pública. Saben que cualquier declaración, cualquier gesto puede ser interpretado y utilizado en su contra. Por eso, es raro que hablen abiertamente sobre sus conflictos personales. El impacto del escándalo ***. Sin embargo, el hecho de que este tema esté siendo tan debatido y discutido en Turquía, y que haya generado tanta expectación, nos da una idea del impacto que tuvieron Can y Demet en el público. La gente estaba y sigue estando fascinada por ellos, por su química, por su relación. Cualquier rumor, por pequeño que sea, genera una gran reacción. Los fans que soñaron con un romance están decepcionados. Los medios de comunicación, que buscan generar noticias, están alimentando el fuego. Y los propios actores, que están en el ojo del huracán, se ven obligados a mantener la calma y la compostura. ¿Cuáles son las posibles consecuencias? En cuanto a las consecuencias de todo esto, es difícil predecir. Si la situación fuera real y las tensiones entre ellos fueran significativas, esto podría afectar la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro.
Imaginen la tensión en el set, la incomodidad entre los actores. Sería muy difícil recrear la magia que vimos en Erkencicus. También podría afectar la imagen pública de ambos, aunque es probable que los fans, en su mayoría, sigan apoyándolos independientemente de lo que haya pasado. Los fans son leales y saben que la vida de las celebridades no siempre es perfecta. Además, el tiempo cura las heridas. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha generado una gran expectativa. La gente quiere saber la verdad, quiere saber qué pasó realmente entre Khan y Demet. Y en el mundo del espectáculo, la curiosidad es el motor que impulsa todo. Conclusión, ¿qué creemos? En resumen, lo que sabemos hasta ahora es que existen rumores muy fuertes sobre una supuesta explosión de Can Yaman contra Demet Özdemir. Los motivos serían variados, pero probablemente relacionados con la química que tenían en Erkencicus, con las expectativas de los fans, con decisiones profesionales o con declaraciones públicas. La información es poco fiable, basada en rumores y fuentes anónimas, por lo que es importante ser cautelosos y no tomar nada como una verdad absoluta. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que estos rumores son ciertos? ¿Creen que realmente hubo un conflicto entre Khan y Demet? ¿Qué creen que pudo haber pasado? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones. Recuerden, el mundo del espectáculo es un universo de secretos y mentiras. La verdad a menudo se esconde detrás de cortinas de humo y de rumores sin confirmar. Pero lo importante es disfrutar del drama, de la intriga, y de la emoción que nos brindan estas historias. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Como siempre, me ha encantado estar con ustedes. Muchas gracias por ver, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, y dejar un me gusta si les gustó el contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de todo el chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.